hablar de Cristo o morir. Y entonces recordé en la palabra de Dios que el Señor le dijo al apóstol Pablo, predica y no calles. Así que esta noche vamos a hablar de ese tema, debes hablar o morir, predica y no calles. Si pueden buscar ahí en sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y ahí vamos a comenzar a leer desde el versículo 4, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, y el versículo 4, dice la palabra de Dios, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, si un hombre está lleno de Dios, no puede mantenerse quieto. Eso decía el gran predicador Dwight L. Moody. Si un hombre está lleno de Dios, no puede mantenerse quieto. Debes hablar, decía él, o morir. Aquí este pasaje que hemos visto nos muestra a Pablo, dice que él estaba entregado enteramente a la predicación de la palabra de Dios. Y eso fue lo que me animó mucho recordar en esta semana al volver a leer ese texto, y volvió a sacudir un poco mi ser interior y digo, esta es la actitud, mantenerse predicando la palabra de Dios enteramente. Él estaba ahí debatiendo con los judíos y demostrando que Jesucristo era el Hijo de Dios, mostrándole a los judíos que Jesús era el Cristo. Entregado, dice, por entero a la predicación de la palabra. Él estaba ahí testificando, lo hacía con ardor, lo hacía con pasión, lo hacía con entusiasmo. Y al volver a leer eso, hermano, yo digo, esto es lo que tenemos que imitar nosotros. Poder hablar de Jesús, hablar de Cristo con otros, con ardor, con pasión, con entusiasmo. Este es el modelo, hermano, el que muestra aquí el apóstol Pablo, un hombre comprometido con lo que estaba haciendo. Y eso es lo que ronda por mi cabeza en estos días, que muchas veces no estamos enfocados, no estamos concentrados en este trabajo de hablar acerca de Jesús con otros. Y el tiempo pasa, los meses pasan y nosotros no cambiamos nuestra actitud. Pero Pablo aquí nos está marcando el camino, él nos está enseñando cuál es la postura correcta. Mucho cristianismo, hermano, no habla acerca de Cristo porque está dominado por el temor. Dios sabe eso. Por eso él le dice a Pablo, no temas, predica y no calles, no temas. El temor, hermano, es algo que paraliza a una persona. El temor, hermano, a veces que tenemos de hablar de Cristo y que nos rechacen, de hablar de Cristo y sentirnos marginados, que nos hacen a un costado, como se usa ese término moderno, que nos hagan bullying, porque hablamos acerca de Cristo. Pero Dios dice, no temas. Pablo también necesitó escuchar esas palabras del Señor. No temas, Pablo, no temas, mantente animado, mantente con gozo para anunciar el mensaje. Porque si el temor se instala en nuestra vida, nos va ahí acorralando. El temor siempre nos paraliza. Siempre el temor nos paraliza a nosotros. Y el temor es cuando nosotros sentimos que nuestra vida está en peligro.
¿En peligro de qué? De que nos rechacen, que nos hagan un costado, que se burlen de nosotros. Y entonces, hermanos, hay que quitarse el temor de encima y hay que asumir la responsabilidad, predicar y no callar. Muy bien, esto que dijo Moody, es bueno recordarlo, debes hablar o morir. Decía un antiguo predicador de Escocia, Juan Knox se llamaba, y él oró a Dios y le dijo, dame Escocia o me muero. Esa oración, hermano, fue la que Dios le respondió, y un solo hombre impactó a aquella nación y la hizo rendir al Evangelio. En los días de que estaba la reina que le llamaban, la apodaban la sanguinaria, y perseguía a los cristianos, pero Juan Knox se levantó e hizo un avivamiento y Dios le respondió la oración, dame Escocia o me muero. Hace algunos años, leyendo algo sobre él, su esposa lo mandaba a dormir porque el hombre pasaba horas y horas orando al Señor, clamando por las almas. Y un día Juan Knox le dice a su esposa, ¿cómo quieres que vaya a dormir con tranquilidad cuando mi pueblo se está perdiendo y yéndose al infierno sin Cristo? Un hombre apasionado, un hombre que realmente lo vemos como una luz en la historia del cristianismo. Dame Escocia o me muero. Pablo predica, no calle, debes hablar o morir, decía Moody. En esas cosas estuve tratando de alimentar mi alma y de animar mi alma en esta semana, y por eso estoy compartiendo esto con ustedes, hermanos. Pero el peligro que hay es ser dominados por el temor. Si el temor, hermano, nos domina, no vamos a poder ver nosotros correctamente en la situación en que se encuentra el mundo, porque cuando hay temor en nuestras vidas, los problemas se acrecientan, se vuelven grandes, los problemas se vuelven insuperables, y nosotros, paralizados por el temor, no luchamos, hermano, no enfrentamos nuestros problemas y nos quedamos quietos, y Dios nos exige algo: predica y no calles. Predica y no calles. Esta semana pude estar compartiendo la palabra con algunas personas y yo veo que el mundo está receptivo. A veces siempre las festividades como la Semana Santa, como la Navidad, los ponen como más sensibles, más religiosos. Este es un buen tiempo para llegar con el mensaje del Evangelio, llegar con la palabra de Dios. Una miradita, hermanos, a Mateo, el capítulo 9. Hoy estamos en una jornada sumamente calurosa, ¿no? Hoy sí estamos todos ahí padeciendo el calor, pero bueno, aquí estamos con la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, el recordar esta porción de la palabra fue de mucho ánimo también en esta semana. Mateo capítulo 9, verso 35, ahí está el Señor Jesucristo, y dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí está, hermano, el Señor Jesús recorriendo todas las ciudades, las aldeas, los pueblos más pequeños, los pueblos más apartados. Y qué, hermano, bendición es cuando uno llega a esos lugares y la gente escucha la palabra de Dios. Ahí en el pueblo de donde es nuestro hermano Freddy, de Ciénega de Paicone. Cuando yo llegué en el año 2001 eran 180 los habitantes allí. Pero en las reuniones que teníamos en la iglesia venía mucho más gente. Y venía gente de poblaciones de Bolivia, como San Antonio Esmoruco, como Ovejería, y ahora los hermanos ya han iniciado una obra allí. Pero hace unos 22 años atrás, cuando yo llegué por primera vez, crucé ahí a Bolivia y está el primer pueblo, se llama Río Mojón. Y ahí predicamos la palabra de Dios. Después trajimos un par de personas de allí para formarlos en el seminario. Y hermanos, esos lugares eran pequeños. El lugar que se conoce como Paicone mismo, allí me recibió un grupo de unas 15 personas. Y luego estábamos en otra localidad que se llama Misarrumi. Llegamos a otro lugar que se llama San Juan y Oro. Eran poblaciones pequeñas, Cusicusi, todos esos lugares. Y ahí predicamos la palabra de Dios. No voy a nombrar muchos más lugares porque le va a agarrar ganas de volverse para allá, ¿no?
Pero ahí en Ciénega de Paicón había un grupo de personas que tomaban mucho. Entre ellos uno después llegó a ser pastor. Y siempre preguntaban a los hermanos, ¿y cuándo viene el predicador Catani por aquí? Yo siempre estaba al final de año. Una semana antes de la Navidad teníamos las conferencias. Y entonces 11 años prediqué allí. Y esa gente venían alcoholizados, pero cuando yo estaba en el pueblo no tomaban y venían a escuchar la palabra de Dios. Uno de ellos es nuestro amigo Benito, y que ha predicado la palabra y llegó a estar en el pastorado. Y siempre recordamos eso con una sonrisa. Pero qué bueno es llegar a predicar a esos lugares. No son grandes ciudades, hermano. Había un conflicto ahí en el pueblo de Freddy. Digo eso y había una sola antena y creo que eran 2 canales. Entonces a veces cuando alguien quería ver fútbol giraba, cuando otros querían ver la novela, y había un conflicto entre los vecinos, ¿no? Porque uno se iba al cerro, no sé dónde estaba la antena, y movía, y había fútbol. Lo movía a otro lado, había novela. Y así, hermano, pequeñas aldeas. El Señor iba a esos lugares donde las poblaciones eran pequeñas. Muchas veces de esos pueblos que eran marginados, olvidados, ahí donde está el hermano, incluso gente que nosotros hemos conocido, se la llevó el río, se murieron. El río crece y se lleva a la gente. Y hace no sé cuántos años ya, por lo menos más de 20, que yo pisé esos lugares reclamando por un puente, Nunca lo construyen, son lugares a veces olvidados. Qué bendiciones llegar ahí, poder predicar la palabra de Dios. Y el Señor Jesús se ocupó de esa gente, iba a las aldeas, iba a los lugares de poca población, y allí les llevaba el mensaje del Evangelio, y a muchas almas afligidas, a que estaban enfermas, Él les traía, hermanos, la solución para sus dolencias. Pero había una preocupación en Jesús que debe ser la nuestra. Dice que Él las miró con compasión. Esa es la palabra, Un sentimiento puro nacido de nuestro corazón por aquellos que están perdidos, por aquellos que están sin Dios en sus vidas. Él sintió compasión y al darle una mirada verdadera, dice, las vio perdidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando el temor domina nuestra vida, no miramos correctamente. Y miramos este mundo y lo vemos divertido. Y los vemos entretenidos y los vemos felices y los vemos con proyectos materiales a este mundo. Pero decimos, este mundo no tiene muchas necesidades. Este mundo está allí, mire, todos entusiasmados, buscando hacer un peso de progresar en la vida. Pero la mirada de Dios es distinta. Dios los ve como perdidos, Dios los ve como pecadores, Dios los ve que están caminando rumbo al infierno. Dios no tiene temor, nosotros tenemos temor de hablar. Y pensamos que ellos están bien. Pero el mundo está mal, hermano. El mundo está en su agonía. El mundo está en su último suspiro. Y a veces cuando nosotros creemos, hermanos, que la palabra de Dios no la necesitan, claro que la necesitan. Son almas sedientas, son almas hambrientas. Solamente que nosotros no vemos esa realidad porque el temor nos domina. ¿Qué dice Dios a Pablo? No temas. ¿Qué dice Dios a nosotros? No temas, predica y no calle. Debes hablar o morir, decía el predicador, hablar o morir. Y deberíamos tratar de poner ese objetivo en nuestra vida espiritual, de hablar del Señor, de hablar de la palabra del Señor, porque este mundo está mal, hermano, están en tinieblas, están perdidos en sus últimos suspiros. Hermanos, quiero llevarles un momento 2 pasajes más y ya vamos a ir terminando, 3 pasajes, 3 textos vamos a leer. Uno de ellos aquí en Hechos, ahora capítulo 9. Quiero recordarle algo allí, que en ese repaso en esta semana, Dios me guió la mirada aquí a este texto, que no lo pierda de vista. Es algo que nosotros conocemos, pero necesitamos tenerlo bien presente. Después que Dios guió a Pablo en ese camino a Damasco y Cristo se cruzó en su camino y aquella luz, ese resplandor hizo que Pablo cayera al piso y sintió ahí esa voz: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo fue la expresión. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Él era Jesús. Y luego de ese encuentro es enviado a una ciudad y allí había órdenes para un discípulo que se llamaba Ananías. Y ahora miren lo que sucede. Hechos 9, verso 13. Dice: y entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta es la palabra, hermano, que Dios usó para mantenerme despierto en esto. Instrumento escogido me es este. No debemos olvidar nosotros esa condición, que somos un instrumento de Dios. Pero un instrumento, para que sea usado, tiene que estar en condiciones. En otras palabras, necesitamos estar bien en lo espiritual, fortalecidos en lo espiritual, comprometidos en lo espiritual, andando, hermano, viviendo una vida espiritual, una verdadera vida cristiana, no una vida fingida, porque no debemos olvidar esto, que tenemos el privilegio de ser instrumento de Dios. Amén. Instrumento escogido. Ananías estaba con miedo, dice, Señor, ¿acaso no sabes que este es el que persigue a todos los que predican en tu nombre? ¿Y cómo quieres que lo tenga aquí en mi casa? ¿Y cómo quieres que ore por él? ¿Y cómo quieres que haga algo por él? Por esta razón, Ananías, porque instrumento escogido me es este. Ese pasaje nos recuerda de nuestra vida pecaminosa, de lo que Dios nos libró, del lugar en que Cristo nos rescató, para transformarnos en instrumento escogido, para hablar a su nombre. Pablo le habló a los reyes, Pablo le habló a los judíos, él predicó, hermano, a los gentiles. Y nosotros también tenemos mucho campo por predicar, muchas almas que están necesitando de esta palabra. Quiero recordarles una historia. Solamente voy a leer 2 textos, pero se la voy a recordar a la historia. Si puede acompañarme a Segunda de Reyes, el capítulo 9. El segundo libro de los Reyes, el capítulo 9. Cuando comencemos a leer allí, rápidamente recordarán ustedes esta historia. Habla de la ciudad de Samaria, estaba siendo sitiada por los asirios y la intención era que el pueblo se muriera de hambre. En la puerta de la ciudad había 4 hombres leprosos, dice la Biblia. Y adentro de la ciudad el hambre reinaba y ellos en una conversación se dijeron, si entramos en la ciudad nos moriremos de hambre. Y si vamos al campamento de los sirios, nos van a matar. Dice, vamos a tomar una decisión, vamos a ir al campamento de los sirios. Y allí, si ellos nos dan la vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Y hacia allí fueron. Y cuando se acercaron estos 4 leprosos al campamento de los sirios, allí hubo un estruendo, un sonido de caballos, y los sirios pensaron que los reyes de Israel habían hecho alianza con otras naciones y sintieron miedo y abandonaron todo el campamento y se fueron los sirios. Cuando llegaron estos 4 leprosos, entraron en una tienda, otra tienda, no había nadie, no encontraron ninguna persona, había comida en la olla preparada, había ropa nuevas en las tiendas, y estos leprosos que ya estaban condenados a morir, empezaron a vestirse y tomaron lingotes de oro y empezaron a comer todas las delicias, los manjares que encontraron en el camino. Esa es la historia, hasta que llega a este texto, Segunda de Reyes capítulo 7, hermanos, versículo 8. Segunda de Reyes, les dije, capítulo 7, versículo 8. Dice así la palabra, y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron y luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Esta es la situación. Después que ya comieron y se probaron vestidos y tocaron con sus dedos el oro y la plata, cosas que nunca habían visto en su vida, se mira un leproso al otro y le dice, no estamos haciendo bien. Y la Biblia no lo dice, pero uno imagina que los otros leprosos le habrán dicho, pero ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo que? Si a nosotros nadie nos quiere, somos gente enferma, contaminada, no podemos vivir dentro de la ciudad, estábamos ahí en la puerta, nadie se acuerda de nosotros, nadie se preocupa por nosotros.
Pero alguien insistió y dijo, no estamos haciendo bien. Dice, porque si callamos, nos alcanzará nuestra maldad. Hay silencios, hermanos, que es una maldad. Si nosotros no hablamos de Cristo, no compartimos de la salvación eterna con otros, es una maldad no compartir eso. Guardar ese silencio es una maldad, hermano. Tenemos que animarnos, despojarnos del temor. Dios nos dice, no temas, predica y no calles. No temas, predica, no calles. Eso es una voz de ánimo para mí en esta jornada. Saber que Dios está con nosotros, que Dios nos va a acompañar. Dios le dijo a Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuánta gente tenemos para alcanzar en nuestra familia, en nuestro barrio, en la gente que conocemos? Hay mucha gente que Dios quiere que sea salva por medio de una correcta predicación del Evangelio de nuestra parte. Dice, no estamos haciendo bien, no es bueno guardar silencio. Allá está el pueblo en necesidad, allá está el pueblo al borde de la muerte. Vamos a decirle que aquí hay comida suficiente, aquí hay para vivir largo tiempo. Y dice, si esperamos al amanecer, dice uno a otro, dice, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahí está nuestra expresión familiar, vamos pues, y hablemos. Y así fueron. Y llegaron a aquel lugar, hermanos, y le dijeron a su pueblo, ahí está la comida, ahí está la bendición. Y ese es nuestro trabajo, decirle al pueblo, ahí está la bendición, Cristo es el Salvador. Contaba esta semana yo en la radio sobre lo que era la verdadera Navidad. Luego de explicar un poco de esa Navidad comercial que se vive y que se ve por todas partes, yo dije ahí a la gente que nos acompañaba en el estudio de radio, les dije, la Biblia dice así en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la Navidad, es el nacimiento del Señor Jesucristo y es la demostración de Dios al mundo que Jesús es el Salvador. Eso es lo que tenemos que hablar, eso es lo que no tenemos que callar. Dice, no temas, dice Dios. Dios nos da aliento, Dios nos da valor, Dios nos da coraje santo, hermano, desde el cielo. Dios nos empuja a que hablemos de la palabra con otro. No temas, predica, no calles. Dijo Moody, debes hablar o morir. Último texto para terminar. Ahí en el libro de Eclesiastés, el capítulo 10 y versículo 10. Con muchos de ustedes compartí este texto hoy a forma de invitación. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Eclesiastés, el capítulo 10 y el versículo 10. Y con ese texto vamos a terminar nuestro mensaje. Bienaventurados los que pueden soportar tanto calor, ¿no? Y aquí estamos, hermano. Mire, Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra del Señor, si se embotare el hierro, o el hacha, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Bueno, ahí está la amoladora en la Biblia, esto es nuevo para algunos de ustedes. Dice, si se embotare el hierro, el hacha, el hierro el del hacha. Lo que está diciendo aquí el escritor es si pierde el filo, si pierde el filo no va a poder hacer un trabajo correcto el hacha. Y para que pueda cortar, eso va a requerir de más fuerza del obrero, del hachador. Por eso dice el texto, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, es decir, que no fuera afilado, hay que añadir entonces más fuerza. Y hermanos, esto es lo que habla la palabra de Dios, que tenemos que tener nuestra herramienta de trabajo. Aquí es la figura del hacha, nuestra herramienta de trabajo como obreros de Dios, es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que estar listo, hermano, un mensaje filoso que entra en lo profundo de las almas necesitadas de salvación. Dice, pero si aquí el hierro se embotara, hermano, va a requerir de mucho trabajo. Nuestra vida, hermanos, es la herramienta. Nuestra vida es el instrumento, como hemos visto. Instrumento escogido es este. Tenemos que arreglar nuestra alma. Nuestra alma no puede estar sin filo, nuestra alma no puede estar sin brillo. Necesitamos estar bien con el alma en condiciones, hermano, para ser usados por Dios. Amén. En estas cosas me he estado animando en esta semana. Debes hablar o morir, decía el predicador Moody.
Y Dios le dijo a Pablo, predica y no calles. Yo creo que esa lección es para nosotros también en este día. Predicar, no callarnos, hablar acerca de Cristo. Tenemos que recuperar esa misión que la hemos olvidado, que la hemos abandonado. Necesitamos poner, hermano, aquí, buscando esa oveja número 100. Ahí la hemos dejado a la deriva esa oveja, la hemos perdido de vista, hemos perdido el objetivo, se ha extraviado en nuestra memoria. Necesitamos traerla al presente, buscando la oveja número 100, buscando aquellas ovejas que están perdidas, descarriadas, aquellas que están caminando al infierno. Hay que buscarlas, hermano, pero como obreros del Señor tenemos que preparar nuestra herramienta, tenerla en condiciones para asegurar que haya éxito en nuestra labor. ¿Cuál es nuestra labor? La de predicar el Evangelio a toda criatura. Así nos desafía la palabra de Dios. En esta semana, leyendo esos documentos históricos, encontré esa frase que me movilizó del predicador Moody: debes hablar o morir. Y él decía, si un hombre está lleno de Dios, siempre va a estar inquieto. Si un hombre está lleno de Dios, nunca va a estar quieto. Animémonos, hermano, y vamos adelante compartiendo la palabra de Dios. Josué decía en su libro, capítulo 13, versículo 1, aún hay mucha tierra por poseer. Hay que entrar ahí en el nombre del Señor y conquistar nuevas almas para el reino de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, damos las gracias en esta hora por tu palabra y gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí en este lugar. Y tu palabra, Dios, que es viva y eficaz, que obre en nuestra vida interior. Que realmente nuestra alma esté afilada, reluciente para hacer la labor que nos has encomendado, la de predicar y no callar. Bendice a cada alma aquí en este lugar. Bendice el ministerio, el trabajo que tenemos que hacer por la gente. Ayúdanos, Dios, a cumplir en esa misión para que tú estés satisfecho por nuestros esfuerzos para extender el reino de Dios. Derrama bendición en cada vida, danos de ese poder de lo alto que necesitamos. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en este día. Hermano Josué va a venir para guiarnos en las últimas alabanzas, hermano.